Si en algún momento te has preguntado la diferencia entre seguridad de la información, ciberseguridad y seguridad informática, quédate, que lo trataremos en esta sesión de podcast. Suficiente. ya tengo la posibilidad de improvisar bastantito respecto al audio que sale de la computadora. Entonces, ya después estaré interactuando a lo mejor un poco menos con esta cosa. Y más con el dispositivo móvil, pero aún no lo sé. ¿Escuchaste bien? ¿Leíste bien? Si en algún momento te has preguntado cuál es la diferencia entre ciberseguridad, seguridad de la información y seguridad informática, estás en el podcast correcto. Por hoy. Hay una diferencia muy interesante, muy importante específicamente entre cada uno de estos tres. Si nunca te lo has preguntado, nunca te lo preguntaste como tal, en este caso, aquí te va. Hay diferentes cuestiones a tomar en cuenta. Antes de entrar de lleno, cada uno de estos puntos que te vamos a mencionar tienen o vienen, mejor dicho, de algo que se llaman normativas. Específicamente el de seguridad informática, no recuerdo si hay una normativa específica para ello, pero pues no está de más, te lo dejo en los comentarios en dado caso de que sí haya, de que me acuerde durante o en el transcurso del podcast, ¿no? Si no me acuerdo, pues ya ni modo. Eso ya a lo mejor te lo dejaré en los comentarios en dado caso de que haya. Si no hay, pues no te preocupes, no te me estreses de más. No pasa absolutamente nada en comparación con ello. Bien, ¿qué es específicamente esto, Alejandro? ¿De qué vamos a hablar o de qué vas a hablar el día de hoy? ¿Por qué tengo que quedarme a escucharte el día de hoy? Reitero. Si en algún momento te preguntaste qué era seguridad de la información y qué es seguridad de informática, pues estás en el lugar correcto. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en Spotify, a los que nos escuchan en iTunes y obviamente a los que nos ven en YouTube. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Ya no somos 5, ya somos 6 personas que nos escuchamos mutuamente cada día. Crece como .1 persona aproximadamente el podcast. Entonces, vamos muy bien. Está interesante, está bien. Vamos a tratar de traer invitados interesantes, así como al general Claudio Pegüero. Para la comunidad de Isaka, en dado caso de que pertenezcas a Isaka, vamos a traer un personaje interesante. Todavía estamos en plática. Porque sí me mencionó que tenía bastantes actividades. Casi todas las personalidades que estamos invitando ahorita pues tienen muchísimas actividades que realizar, se comprende. Entonces se dan los espacios. Pero esperando a que se finalice y se dé el espacio, va a ser un programazo también como los que han sido los que hemos tenido de invitados aquí. Pero les puedo garantizar, es todo un rockstar. Ya, ustedes... al menos si conocemos un poquito de la comunidad de Isaka, ya pueden definir a través de la palabra rockstar de quién se trata. Hasta ahí le dejo, nada más. Bien, ahora, ¿qué es la seguridad como tal, Alejandro? ¿Qué es esta cosa de la ciberseguridad? ¿Qué es esta cosa de la seguridad de la información? ¿Qué es la seguridad informática? Porque siempre me dicen algo en específico y pues no sé a qué te refieres, Alejandro. ¿Cómo puedo iniciar en seguridad informática? ¿O inicio en seguridad de la información? ¿O inicio en ciberseguridad? Ya no sé. Hay muchos ahora conceptos específicamente que utilizamos, ¿no? Está la parte de seguridad informática. Hay quienes dicen que ya ni siquiera se utiliza el término de seguridad informática y ahora es ciberseguridad. Hay otros que dicen no es ciberseguridad, es seguridad de la información. Y todos hasta cierto punto tienen cierta razón. No los que dicen que no se dice de una forma, que se dice de otra, sino de que hay diferentes cuestiones que debemos de tomar en cuenta para implementar
cualquier tipo de seguridad en la organización. Principalmente debemos de tomar en cuenta algo, y es la definición específica que toma la parte de seguridad de la información y ciberseguridad. Porque a raíz del nacimiento de lo que podemos llamar la ciberseguridad es cuando comienza a haber ciertos matices entre, no, es que yo creo que es esto, yo creo que es esto. Pero la seguridad, les guste o no, independientemente de lo que nosotros podamos llegar en algún momento a conocer, a creer, la seguridad no es cuestión de creencias, la cuestión es de ceros y unos. ¿Está encendido o está apagado? ¿Se es seguro o no se es seguro? Y específicamente en cuestión de definiciones es exactamente igual. No hay nada que no esté escrito, no hay nada que no esté definido, y principalmente no hay nada en lo cual no se tenga una referencia para llegar a un término en especial. En cuestión de seguridad de la información, vamos a tocar nada más dos temas: seguridad de la información y ciberseguridad. El de seguridad informática va inmerso prácticamente en los dos. En temas de seguridad de la información, nos referimos a la forma, a los procedimientos para preservar los que denominamos los pilares en términos de información: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Va de nuevo. Seguridad de la información. La forma de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ojo, a través de la aplicación de un proceso de gestión de riesgos. El término principal aquí es seguridad de la información. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos la parte de la protección de la seguridad de la información. Nosotros llevamos a cabo los procesos de seguridad de la información en dos mundos: físicos y digitales. Físicos y digitales. La parte de seguridad de la información abarca esos dos puntos. ¿Por qué? Porque la información no solamente es digital. La información puede llegar en papel. En este caso, por ejemplo, aquí tengo en este momento un recibo en el cual ese recibo hay información ahí. Es información que puede ser de carácter de identificación para saber dónde vivo. En este caso puede llegar a ser información simplemente para cuestiones futuras o pasadas financieras, para lo que sea la información. La información es 100% subjetiva para todos y cada uno de nosotros. El detalle es que hay información física e información digital. La digital, obviamente, la que todos conocemos: documentos de Word, Excel, de PowerPoint, documentos de ofimática en general, bases de datos, etc. La información física, pues es toda aquella que vemos a lo mejor en papel como tal. Pero no solamente en papel. También hay información que se puede almacenar en audio, en video, ya en discos, en disquetes, en cintas. Hay muchísimo tipo de información. Toda esa información se debe de proteger. Y toda esa información se le aplican exactamente los mismos principios, que es la confidencialidad, la integridad y disponibilidad. Todo eso genera seguridad de la información. Ahora, la parte de la seguridad de la información tiene algo que se llama sistema de gestión de seguridad de la información. Ese sistema de gestión de seguridad de la información es una serie de procesos que nos ayudan a facilitar precisamente la parte de la preservación SID, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Nos ayuda a preservar esta parte a través precisamente de un proceso de gestión de riesgos. ¿Dónde encontramos, Alejandro, esta parte del sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Dónde lo compro? No se compra. Eso no se compra. Se compran los procesos, se compran las tecnologías,
los controles, a final de cuentas. No se compra, no es un software, no es un hardware que nosotros vamos a una tienda, lo compramos en línea específicamente. No específicamente es eso. Ok, Alejandro, ¿qué clase de hacking ético me estás hablando? No estamos hablando de hacking ético, específicamente. Hay un cierto proceso, por ejemplo, dentro de la parte de gestión de riesgos, donde nosotros tenemos que identificar cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas y la validación de las amenazas si realmente son ciertas o no y básicamente la priorización de los riesgos. Ese punto específicamente, ahí es donde entra todo este mundo del pentest. Ahí. Ya después de ahí, pues ya no. Ya son otros mundos completamente diferentes. Pero este sistema de gestión de seguridad de la información, nosotros lo tomamos a partir de la normativa 27001. La normativa 27001 es un documento que nosotros compramos. Ese documento se compra y básicamente es una serie de requisitos que nosotros debemos de tener implementado y documentado con la finalidad específica de en algún momento tener la posibilidad de certificarnos en esto que se llama ISO 27001. ¿Qué clase de requisitos? Es muy probable que te estés pensando. Haciendo un paréntesis, cuando yo conocí la normativa 27001, que fue hace más o menos 6-7 años aproximadamente, cuando me hicieron mención, esta norma es de seguridad de la información y no sé qué tantas cosas, dije, bueno, va. Yo en lo particular tenía una ímpetu bastante interesante por conocer de todo esto de seguridad informática al inicio. Empezando un poquito por la parte de pentest y ese tipo de cosas. Ya después conocí específicamente la normativa 27001 o me hicieron mención de qué se trataba en términos de seguridad de la información. Junté dinero para comprar la normativa 27001 de la versión 2013 en aquel momento. Y al maestro que me lo recomendó, le agradezco mucho, pero fue un asco. En su momento fue la peor inversión que pude haber hecho, porque cuando abrí el documento son como 60-70 páginas aproximadamente, en las cuales comienzas a leer y no entiendes nada. No hay dibujos, obviamente, no hay dibujitos, no hay ilustraciones, no hay absolutamente nada. Así son la mayoría de los contenidos. Estaba completamente en inglés, en aquel momento todavía ni siquiera sabía hablar bien inglés. Me aventé muchísimo tiempo en la parte de la traducción en el traductor de Google. Fue un asco. Aparte, el contenido, conforme lo iba leyendo, no tenía ni la menor idea específicamente de qué era a lo que se refería. En aquel momento, creo que todavía estaba cursando la universidad. De hecho, apenas iniciaba en la universidad. El maestro, recuerdo que me dijo, no te preocupes, no la compres, yo te paso el documento. Y no me lo pasó. Cuando lo compré, se incapacitó un tiempezote. Ya no supe nada de él, entonces fue como que me quedé con básicamente un archivo inútil. Así lo consideraba yo todavía. No se me enojen aquellos que realmente toman parte de seguridad de la información con la normativa ISO 27001. Es ya, bueno, ahorita llegamos hasta el punto. Entonces, realmente cuando lo comencé a leer, recuerdo que decía, ¿qué es esto de liderazgo? ¿Qué es esto de contexto de la empresa? ¿A qué se refiere con términos de gestión de riesgos? ¿Dónde está la parte del hacking? Porque todavía en ese momento, al menos en inicios, era 100% que realmente parte de la intención era aprender hacking ético, ¿no? Para aprender lo que era parte de pentest. Y yo dije, es muy probable que ahí vaya a encontrar información. Es información de una normativa, de un estándar internacional, por lo cual, wow, ¿no? Voy a aprender, voy a aprender lo mejor de lo mejor. Y no había absolutamente nada de eso. Entonces comienzo a leer, dije, ¿qué es esto de liderazgo? ¿Qué es esto de contexto de la empresa? ¿Qué es esto de gestión de riesgos? ¿Qué son estos controles? ¿De qué me estás hablando? Traté de asimilarlo un par de semanas, dije no, se quedó almacenado en algún momento, ese archivo en algún momento también se perdió. Y el maestro jamás volvió, no al menos dentro del tetramestre que me correspondía. Después de años,
No recuerdo específicamente cómo llegué otra vez a temas de seguridad de la información y dije, la normativa 27001. Ahora ya entiendo a qué nos referimos con tema de liderazgo. En términos de liderazgo, amigos, por ejemplo, la parte de la normativa 27001 y casi todas las normativas ISO nos dicen que hay que tener un cierto liderazgo por parte de la organización, tanto en términos específicamente de, ¿cómo se llaman estas cosas? De directivos, de personal de consejo, etcétera, para que ellos nos puedan proveer absolutamente todo, recursos, apoyo, etcétera, y de que básicamente, pues realmente ellos se están comprometiendo con nosotros a darnos todo lo necesario para implementar estos procesos. Pero no solamente es decirlo, no es como que yo, Alejandro Rivera, me comprometo con toda la empresa, así bien bonito, a darles los recursos necesarios y bla, 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 apoyarlos, etcétera. No solamente es eso, es literalmente diseñar un documento en el cual de forma objetiva y muy clara se haga mención de qué es lo que la organización va a hacer con la intención principal de buscar generar ese proceso específico de seguridad dentro de la organización. Ya hasta tiempo muy después lo comprendí, ¿no? Ya cuando vi de qué se trataba la parte del pentest dije, ok, ya sé que esta parte de pentest va dentro de un proceso que se llama gestión de riesgos, que va dentro de la parte de la identificación de amenazas, que se encuentra dentro de la parte de la seguridad de la información. Fue como que voló mi cabeza en ese momento, ya cuando lo pude comprender de esa forma. En fin, parte de la normativa 27001 tiene algo que se llama familia ISO 27000, la cual cada una cumple un requerimiento en específico. Cuando yo comencé a leer la parte de la norma 27001, recuerdo haber llegado a lo que se llama anexo A, después de tener hasta cierto punto idea de qué se referían los puntos previos. Llegué a lo que se llama anexo A. En el anexo A, los que ya han tenido la oportunidad de trabajar con ello, pues no es más que una serie de controles, son 114, 118, no me acuerdo muy bien, controles de seguridad que se implementan o se pueden implementar. O, como dice la normativa, se deberá implementar. Me río porque es muy probable que le haga risa a algunos auditores, ¿no? Implementadores también. El detalle es que hace mención, se debe de implementar tal control, pero no te dice cómo la norma, no te dice absolutamente cómo la normativa 27001. Para ello existe algo que se llama normativa 27002. No es una norma como tal, es más o menos una especie de guía. Yo sí lo identifico y nos dice, por ejemplo, si nosotros tenemos la necesidad de implementar un control de prevención de software anti-malware, supongamos punto 12.1, no estoy muy seguro, y si no es el control, amigos, el número de control, no me linchen, por favor. Es meramente por cuestiones como que de referencia. Eso al menos en la normativa 27001. En la normativa 27002, si nosotros íbamos al mismo número de control, nos decía, solución anti-malware, para la implementación pues sí, básicamente la implementación se deberán de considerar los siguientes puntos. Que el anti-malware tenga detección por comportamiento, tenga, sea gestionable, cualquier cosa por el estilo. Te decía los puntos específicos que debías de cumplir, por así mencionarlo, con el, ¿cómo se llama? Con el punto de control del documento de la normativa 27001. El problema en específico es que ese documento segundo de la normativa 27002 también cuesta dinero. Y cuando estás en la universidad no es como que tengas mucho dinero. Por lo cual, recuerdo en su momento, pues obviamente lo veías y decías, pues no. Eso ya a lo mejor tocará retomarlo en algún otro momento completamente diferente y ajeno a cuando haya más capacidades económicas. Bien, eso al menos en términos de seguridad de la información. Reitero nuevamente, seguridad de la información, hay algo que se llama ISO o familia ISO 27000. Cada uno cumple un punto en específico. Por ejemplo, 27003 básicamente es una guía de implementación, de cómo implementar todo el sistema de gestión.
27004, que también es otro documento, nos dice formas y metodologías y métricas que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder saber si realmente lo que implementamos como controles realmente sirven o no sirven. Eso es muy importante. Si supongamos que nosotros pusimos como dentro de alguno de nuestros objetivos reducir el número de incidentes en comparación del año pasado, y el año pasado tuvimos 100 incidentes, y resulta que al implementar un control o una medida de seguridad, un control es a cualquier cosa que nos ayude a reducir el riesgo. Nunca minimizarlo, nunca mitigarlo, simplemente se reduce el riesgo de sufrir como tal un potencial incidente. Imaginemos que el año pasado tuvimos 100 incidentes de lo que sea, cualquier cosa, 100 incidentes. E implementamos un control que nos iba a ayudar en teoría a reducir ese número de incidentes, y resulta que este año tuvimos 130 incidentes. Obviamente, eso quiere decir de forma muy clara que la implementación de ese control no sirvió, por lo cual dentro del punto del documento de la ISO 27004 nos ayuda a implementar todas estas metodologías de medición y de seguimiento para poder mejorar hasta cierto punto la parte de la seguridad. Y luego está el documento de la normativa 27005, que nos indica específicamente todo el proceso de gestión de riesgos que podemos llevar, cómo realizarlo, y los agentes de amenazas y las amenazas, y cuáles son las acciones que realiza cada uno de esos agentes de amenaza, y un montón de etcéteras adicionales. El punto es, en términos de seguridad de la información, es todo un proceso. Es una serie de procedimientos bastante interesantes que sí les recomiendo, al menos les reitero, si quieren dedicarse a términos de seguridad de la información, sí se los recomiendo bastante que lo lean. Es muy administrativo, es más términos o temas de decir documentación, gestión de proyectos, relación con personas, mucha relación con personas, bastante relación con personas. Ejemplo, si tú quieres clasificar información, realmente tú lo que en algún momento vas a tener que ir a hacer es decirle o preguntarle a los, ¿cómo se llaman? No los custodios, al personal responsable de los activos. A ver, ¿cuál consideras tú que es el nivel de criticidad de este activo? Ah, pues es tal. Ok. ¿Cuál consideras que debería ser su clasificación? Ah, pues es tal. Bien. Y ahí lo vas apuntando. Obviamente no es como que llegues y le vas a preguntar qué considera. No, hay ciertas cuestiones que nosotros tomamos como parámetros para poder definir clasificación de información, etc. Pero bueno, el término es ese. En términos de seguridad de la información, hacemos referencia específica a la protección de información, tanto física como digital, en términos de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a través de un sistema o un proceso de gestión de riesgos. Está sencillo, ¿no? Si te lo preguntan en algún momento, apréndetelo así y díselo al maestro para que veas cómo se queda así como que apantallado. Y cómo llevamos ese proceso de seguridad de la información a través de la normativa 27001. Ahora, el punto interesante. Ciberseguridad. ¿Qué es, Alejandro, ciberseguridad? ¿Dónde nace ciberseguridad? ¿A qué te refieres con ciberseguridad? ¿Realmente existe esta terminología? Sí existe. Nace, no sé si nazca específicamente en el 2012, sé que es muy reciente. 2012, nuevamente, 12. No sé si nazca específicamente en el 2012. Hay algo que se llama normativa ISO 27032. La normativa ISO 27032 es la que habla específicamente en todo lo que tiene que ver referente a la ciberseguridad en tecnologías de información. Literalmente, por ejemplo, aquí teniendo el documento, dice Guía de ciberseguridad en tecnologías de información, seguridad técnica o técnicas de seguridad. A eso nos hacemos específicamente mención en cuestión de seguridad. De ciberseguridad, perdón. ¿Qué es específicamente esta parte de ciberseguridad? ¿A qué se refiere con esta normativa? ¿Qué es esta ISO 27032? Bueno, esta es una guía que proporciona ciertos controles para poder abordar
o prevenir ciertos ataques desde diferentes perspectivas. Ahora, si te has de estar preguntando qué perspectivas, bueno, estamos hablando desde ataques desde la perspectiva de la prevención, de la detección, de la respuesta y del seguimiento. Algo así como la NIST en términos de gestión de riesgos, pero estamos hablando específicamente de la ISO. Ese es uno de los objetivos, por así mencionarlo, de la normativa 27032, que es una guía que proporciona controles para abordar ataques desde la perspectiva de prevención, detección, respuesta y seguimiento a ataques informáticos. Y el segundo punto específicamente, o el segundo objetivo que tiene es, ni siquiera te lo imaginabas a lo mejor. Si lo trabajas, en este caso, pues bien, ¿no? Pero a lo mejor si no lo imaginabas, pues va a estar un poco complicado. El segundo punto específicamente es la transferencia de información para la colaboración internacional para el manejo de incidentes. ¿Cómo te quedó el ojo por ahí? ¿Te imaginabas ese punto? Es muy probable que no. Realmente yo cuando lo leí fue hace un par de añitos. Ya por eso precisamente nace el Instituto de Ciberseguridad. Fue como que wow, ¿no? Entonces, primero abordamos seguridad de la información. A lo mejor algún día les cuento cómo nace todo este rollo. Primero abordo seguridad de la información. Luego descubro que hay una normativa en ISO 27032. En términos de ciberseguridad, dije, ¿qué es ciberseguridad? Y ya fue como que wow. Bien. Entonces, así es como hasta cierto punto nace en la parte de ciberseguridad. O en este caso, pues como tal el instituto. Pero a eso nos referimos en términos de seguridad de la información y ciberseguridad. Ahora, en términos de la normativa 27032, hay dos cuestiones diferentes así enormes entre seguridad de la información y ciberseguridad, y específicamente entre las normativas. Seguridad de la información ISO 27001 hace específicamente mención sobre cómo proteger la información para prevenir o para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, o para preservar o para prevenir la modificación, la indisponibilidad, etc. Y en términos de normativa 27032, que es ciberseguridad, habla específicamente de cosas muy específicas como ingeniería social, hacking, malware, spyware, software no pues, solicitado, por así mencionarlo. Habla también, en este caso, de la preparación preventiva para, valga la redundancia, para prevenir ataques informáticos, para detectar y monitorizar ataques, para responder a ataques. Y en términos específicos, bueno, eso al menos en el primero de los puntos que les hacía mención, que era los controles. Los controles que la misma norma 27032 nos menciona. Y en términos específicamente de colaboración internacional, habla específicamente de cuáles son los actores. En términos de actores, nos referimos a quiénes son aquellos involucrados que deberían de estar al frente para poder tener realmente un buen proceso de colaboración y dar parte a la investigación de potenciales ataques, y principalmente el punto importante y el más en concreto es de la prevención de incidentes de seguridad. La intención es colaborar con información y prevenir potenciales incidentes. Eso es específicamente lo que nos dice la parte de la normativa 27032. Es similar la cantidad de hojitas. No es cierto, fíjate que la normativa 27001, ahorita viéndolo acá, tiene nada más 32 hojas. Y la 27032, que es la de ciberseguridad, tiene 62. Pero en este caso es eso. Obviamente, la parte de seguridad de la información, reitero, protege solamente información. Ciberseguridad abarca unos puntos interesantes.
Abarca también parte de seguridad de la información, obviamente, eso va por defecto, pero abarca términos en cuestión de seguridad de red, abarca términos de seguridad en internet, abarca términos también en cuestión de protección de infraestructuras críticas respecto a la parte de la información, y también nos brinda una especie de guía de prácticas o una guía de buenas prácticas en términos de seguridad para implementar en todos y cada uno de los puntos mencionados previamente, que eran prevención, detección, respuesta y seguimiento. Esa es la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad. La parte de seguridad de la información se encarga específicamente de preservar 3 principios: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y en términos específicamente de ciberseguridad, pues abarca 2 puntos, que es proporcionarnos a nosotros como una especie de guía técnica. Ojo, por guía técnica no se refiere a que nos dice qué comandos nosotros podemos utilizar y debemos utilizar. No es esa, no va por ahí. Nos dice específicamente qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, hay controles específicos para la parte de aplicaciones en la web. Por acá nos hace mención. Hay controles específicos respecto a ciertas amenazas, respecto a ciertos tipos de ataques, a final de cuentas, que nosotros podemos en algún momento llegar a sufrir, ¿no? Nos hace mención también de diferentes tipos de activos. En términos de información, única y exclusivamente hablamos de información. Acá hablamos ya de forma específica un poco más general en términos de activos, hablamos de comunicaciones, hablamos de equipos informáticos, hablamos de algunas otras cuestiones, ¿no? En términos, por ejemplo, de controles, hablamos de controles a nivel de aplicación, sí, en este caso aplicaciones móviles, web, de escritorio. Hablemos de seguridad en términos de servidores, de controles para la seguridad de estaciones de trabajo de usuarios finales. Hablamos de controles respecto a la parte de ingeniería social, respecto a la parte del compartir, inclusive términos de información, y evitar, al final de cuentas, un potencial incidente que podamos llegar a sufrir con nuestra información. Esas son las diferencias en específico. Uno se encarga de proteger información física y digital. Ciberseguridad se encarga de proteger prácticamente todo lo que tiene que ver en términos de infraestructuras críticas, en términos digitales o tecnológicos, de forma muy específicamente hablando. Esas son las diferencias. Cada uno tiene una normativa. Seguridad de la información 27001. Ciberseguridad 27032. La última versión me parece que existe es la del año 2012. No ha habido una actualización posterior. Reitero, esa es la información que tengo hasta el momento. Cada uno, por eso les hacía mención, no se trata de... La parte de la seguridad no se trata de lo que creemos, literalmente, no se trata. Se trata específicamente de cosas que existen, que ya están escritas, que ya están predefinidas. No se trata de lo que es lo que nosotros podemos llegar a creer o lo que nosotros nos hayan enseñado, o si nosotros tenemos una cierta ideología respecto a algo. No, se es o no es, son ceros y unos. Ahora sí que aplicando e inclusive haciendo como que referencia a Shakespeare, ser o no ser. Esa es la cuestión específica en términos de seguridad. No podemos decir en algún momento, no, pues es que somos medio seguros. No, o se es seguro o se es inseguro, simplemente. No hay, en este caso, puntos o tintes medios en esa cuestión en específica. Por lo cual, siempre les recomiendo, en este caso, tomen como referencia la parte de las normativas, principalmente. ¿Por qué? Porque la parte de las normativas a nosotros nos va a dar básicamente todo. Todo lo que nosotros necesitemos nos lo va a entregar. Todo.
No va a haber algo que no nos entregue en términos de información. Por ejemplo, aquí en este de normativa 27032, nos hace mención respecto inclusive a la parte de los cibercriminales. Entonces, por eso les digo, tienen sus diferencias muy, muy marcadas. Uno es en cuestión digital específicamente y el otro es específicamente hablando de terminologías en cuestiones de seguridad de la información. Ya en algún momento estaremos haciendo más podcast específicamente hablando de y comentando la normativa 27032 para que tengamos todos y cada uno de nosotros más oportunidad de conocerla, de escucharla y principalmente, ¿por qué no?, en algún momento colaborar en conjunto, tú y yo, y ver esta parte de la normativa ISO 27032. Espero que te haya gustado este episodio de podcast. Prácticamente nos salió de la manga. Realmente el podcast inicial se iba a llamar ISO 27001, ¿qué clase de hacking es este? Pero siendo muy sincero, se me hizo muy aburrido hablar solamente de la normativa 27001, muy aburrido. Y ya dije, bueno, pues ¿por qué no mejor vamos a hablar de la 27032? Y luego resulta que ya terminamos hablando de la 27001 y de la 27032 y las diferencias, y considero que se me hizo todavía muchísimo mejor. Por lo cual, pues eso no está de más. Recuerda, amigo mío, cuídateme mucho. En este caso, quieras o no, sigue las recomendaciones sanitarias. Sé que hay muchas personas que dicen no voy a utilizarlas. No cubrebocas, en este caso no distanciamiento social. Hazlo, no nos cuesta absolutamente nada. Más que a lo mejor un poquito el hecho de que nos vayamos a estar medio ahogando con las mascarillas. Sigue las recomendaciones sanitarias. Espero que realmente nos puedas acompañar en la próxima sesión. Vamos a estar hablando más en las próximas sesiones de la normativa 27032. De la 1 no, pero porque se me hace muy aburrida realmente. Salvo para los auditores. Yo ya, tú amigo auditor, tú amigo implementador de normativa 27001, en términos de seguridad de la información, bueno, al menos hablar de la norma no se me hace tan entretenido. Hablar como tal de la implementación y todo ese tipo de cosas, obviamente sí. Pero considero que a todos les va a agradar un poquito más la normativa 27032, que tiene consejos más prácticos, que ya conocemos, que ya hemos escuchado. Inclusive a partir de aquí podemos tomar conceptos como cibercrimen, hacktivismo, hacking y algunas otras cuestiones que también nos van a agradar. Pero eso ya será boleto para otro episodio. Nos estamos escuchando Spotify, iTunes, YouTube. Nos estamos escuchando. De igual forma, síganos en Instagram, @y ciberseguridad. También en Facebook nos encuentran igual, @y ciberseguridad. En Facebook, en LinkedIn. Si nos quieres seguir en LinkedIn, pues búscanos en LinkedIn como Instituto de Ciberseguridad. En Twitter, no me lo sé. No me sé el nick, pero pues se los dejamos aquí, las diferentes redes sociales, en los comentarios. Nos quieren seguir. Si nos quieren, en este caso, recomendar alguna especie de tema en específico que les gustaría que se tratara, pues también se vale por completo. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo en la próxima transmisión.